Hay tres grandes enemigos de la salud pública y son la industria agroalimentaria con los productos industrializados chatarra, la industria tabacalera y la industria alcoholera. Más del 82%, 82 punto algo por ciento de las personas que murieron por COVID en México y en el mundo tenían una o más enfermedades crónicas causadas por la alimentación chatarra o por el tabaco o por el alcohol. Este cuento, que es un cuento fabricado, esta sí teoría conspirativa fantasiosa, la hizo la industria, en particular la industria refresquera y en particular la industria alimentaria mexicana. Y puedo decir que FEMSA Coca-Cola. ¿Por qué lo puedo decir con absoluto conocimiento de causa? Por este episodio que pocas personas conocen. En la segunda reunión, él dijo explícitamente, ojo empresarios, que le estoy pidiendo a mis funcionarios es diálogo, escucha y sensibilidad de las implicaciones que esta medida puede tener. Pero no les estoy pidiendo en modo alguno, y lo decía viéndonos a nosotros a los ojos, que renuncien a sus obligaciones legales ni a su compromiso con el bienestar del pueblo. Así lo dijo. Silencio en la sala. Pero hay importantes peligros de que le ocurra a este movimiento lo que le ha ocurrido a otras etapas de la lucha social en México. Traiciones, zancadillas, desviaciones, complicidades, deformación. ¿Algo así le pasó a usted? Pero no obstante, y a pesar de que recibimos algunas presiones directas, repetidas, de que nos retiráramos, de que yo declinara en mi empeño, decidimos seguir. Lo consultamos con ¿Quién lo presionó? Yo me quedo atento en ese sentido a las instrucciones ya dadas por la presidenta y en su momento se conocerá públicamente qué fue lo que me instruyó de acuerdo a lo que yo en su momento esté realizando. Y vemos esta campaña que realmente como que es sorpresiva porque decíamos, bueno, ¿qué pasa? Porque sí hay varios medios que se han sumado en los últimos días a esa, digamos, de alguna manera desenterrar esto que vivimos en la pandemia, pero se ve como que con un sesgo interesante. Y bueno, y una de esas notas que me ha tocado ver es una precisamente en el Heraldo, de una columnista que dice que, bueno, y que se encabeza como el Birmex de López-Gatell, ¿no? Hoy, con un nuevo escándalo de corrupción con su nombre involucrado, es el tiempo de que Hugo López-Gatell rinda cuentas. No es una nota, es una columna de una columnista que se llama Adriana Delgado. No la conozco a esta persona, no he leído la nota, la voy a leer por pura curiosidad. Pero puedo decir dos cosas que creo que son de interés general. Una es sobre el caso específico de Birmex, Biológicos y Reactivos de México, SADCB, empresa pública, mayoritariamente pública, que se estableció en 1999 para fabricar vacunas y otros biofármacos. Desde finales del sexenio del presidente López Obrador, concretamente en 2023, se empezó a perfilar para ser la empresa pública, es 99.9% pública en su propiedad patrimonial, la empresa pública que permitiera liberar al gobierno y por lo tanto al Estado y por lo tanto a la sociedad de esa dependencia que creó durante 36 años o 37 años que crearon los gobiernos neoliberales hacia empresas comercializadoras, distribuidoras, almacenadoras de fármacos. Esas empresas, esto lo explicó el presidente López Obrador en varias ocasiones, eran 10, que en realidad las fuertes eran 7, que en la práctica 4 eran las beneficiadas, de un financiamiento de más de 100,000 millones de pesos anuales por la compra masiva de medicamentos
e insumos para la salud para el sector público, para el ISSSTE, para el IMSS, para Pemex, etcétera, para algunos de los sistemas estatales de salud. Y a lo largo de la noche neoliberal, estas empresas encontraron un nicho de comercialización. Al principio, vamos a suponer benévolamente que legítimo. Su giro comercial era almacenar y tener camiones, algunos de estos refrigerados, para llevar los productos farmacéuticos y otros a distintos hospitales y clínicas. Pero rápidamente, y era parte del plan inicial, lo digo porque además esto también lo hemos estudiado de manera formal, por cierto, próximamente saldrá un artículo mío al respecto, rápidamente siguieron un modelo que se había seguido en otros países, que era crear estos sectores comerciales intermediarios, que se interponen entre las entidades públicas que compran. El gobierno en México es el comprador por mucho mayoritario, prácticamente el 90% de lo que se compra en productos farmacéuticos e insumos para la salud va al sector público. Y entre esa entidad privada pública, que es el gobierno, y las empresas privadas fabricantes de estos insumos, de las medicinas, de las vacunas, de los cubrebocas, de los instrumental quirúrgico, de los equipos, etcétera. Se interpusieron ahí. Para fines prácticos y para que puedan visualizarlo de manera inmediata, es como lo que ocurre en el crimen organizado y el narcotráfico. Es los que se ponen en la plaza comercial, extorsionan a los fabricantes y extorsionan a los compradores. Es el mismo fenómeno, aunque este sea aparentemente legal. Bueno, yo al principio del sexenio y en uso de mis atribuciones legales, colaboré con transformaciones en el modelo de relación entre el comprador público, que es el gobierno, y las empresas privadas, que encabezó este proceso, este proyecto de cambio, lo encabezó la entonces oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, que hoy es nada menos ni nada más que nuestra querida secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez. Una mujer absolutamente incorruptible, inteligente, valiente, en fin, todas las virtudes. Y entonces estuvimos trabajando en cambiar el esquema legal y administrativo y operativo de esa relación para cumplir lo que nos dijo el presidente López Obrador, separar el poder público del poder económico y hacer que el poder económico cumpla con la normatividad y que esa normatividad se escriba al beneficio o al servicio del bien común, del pueblo de México. Esa fue mi participación. Es falso lo que estoy escuchando, dice la nota, de que era una empresa Birmex bajo mi cuidado. Yo no era ni director de Birmex ni presidente del Consejo de Administración. Ex oficio, el secretario de Salud, dado que es una empresa pública, es el presidente del Consejo de Administración. Yo, ex oficio, dado que era subsecretario, era uno de los miembros del Consejo de Administración de esta empresa. Pero esta empresa, durante el sexenio del presidente López Obrador, tuvo 4 directivas, 4 personas que la dirigieron, y ahora en el sexenio nuevo tuvo un nuevo director que aparentemente ahora ha sido separado del cargo, según lo declaran las propias personas funcionarias, creo que hasta la propia presidenta. Este escándalo de corrupción presunta, que sería lamentabilísimo, pero no descarto que real, ocurrió ahora. Y yo, desde el 1 de octubre de 2024, no soy servidor público en un puesto directivo. Soy un humilde médico de base comisionado para el campo de la investigación. Entonces, me parece absurdo. Ahora, lo segundo que quiero comentar, porque es el fenómeno más generalizado en lo que respecta a las campañas de guerra sucia mediática, de desprestigio, de desinformación, etcétera, con los múltiples nombres que tiene, es que durante toda la pandemia de COVID, pero en realidad desde antes, desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador, fui uno de los funcionarios
que recibió la mayor cantidad de ataques en estas campañas. Pero esto no es casual y tampoco es por el cubrebocas o las pruebas rápidas o el confinamiento obligatorio o no obligatorio. Es porque desde el inicio del gobierno, otras funcionarias y al igual que yo, estuvimos trabajando en esa limpieza de la corrupción y esa separación del poder político y el económico. Impulsamos los etiquetados de advertencia de los productos chatarra, alimentarios, tanto bebidas como productos sólidos. Y impulsamos este saneamiento de las relaciones con la industria farmacéutica y las industrias intermediarias. Impulsamos la lucha contra el tabaco y logramos reformas a la ley y reglamento de control de tabaco. En fin, varias actividades que obviamente tocaron intereses empresariales, intereses comerciales, y no me extraña que no me quieran esos grupos de la oligarquía. Y no son pocos, doctor, eso es la industria alimentaria, es la industria farmacéutica, es la industria del tabaco. O sea, bueno, estamos hablando de, pues, grandes empresas, y de hecho, es un tema que yo quería conversar con usted. Es que de verdad pareciera como si fuera, no sé, de esos expedientes secretos X, esos que dicen: "No, es que estas historias no son reales, son historias de conspiración", pero teorías de conspiración, pero resulta que, usted durante su gestión y antes, estuvo visibilizando mucho también a la industria alimentaria. Pues, ciertamente decía que los intereses de la industria alimentaria, ultraprocesados, mantenían sometidos a los gobiernos anteriores, que la industria alimentaria de, alimentos procesados son causantes de enfermedades crónicas. Entonces, cosas que ya sabíamos, pero que ahora sí, con lo que usted nos decía, nos quedaba más claro, incluso el visibilizarla con estos sellos, o sea, entre más sellos vea uno, pues realmente está viendo que le está restando nutrimentos a mi cuerpo, que le pueda dar algo bueno, ¿no? Pero es esto, o sea, es esta cuestión de que pareciera ser de ultratumba, pero es real, es real. ¿Y qué tan real es, doctor? ¿Y qué se ha enfrentado usted? ¿Incluso ha recibido hasta amenazas por esto? Amenazas como tal, sí hubo un tiempo que las recibí, al inicio del gobierno. De hecho, puedo decir, porque también quiero en un momento comentar, que desde mi punto de vista, una de las mejores cosas que uno puede hacer es no tener secretos. Considero que cuando uno es una persona pública, que tiene un empleo público de impacto social, de mayor impacto social, uno debería tratar de no tener secretos. No perder de vista que las personas tenemos derecho a la privacidad y es un derecho humano. Y muchas veces estos medios corporativos y sus dueños, que son los intereses del poder económico, son grotescamente irrespetuosos de la privacidad, cometen un delito y aunque no se juzgue como delito formal, desde luego son absolutamente repudiables en el terreno ético porque invaden la privacidad. Y eso es lo que me ocurrió a mí, es lo que le ha ocurrido al presidente López Obrador a lo largo de toda su vida, en buena medida también a veces a la doctora Sheinbaum y a otras compañeras y compañeros. Pero yo recuerdo que a lo largo de mi trabajo en el gobierno del presidente López Obrador, empezaron a tratar de buscar en mi privacidad, en mi mundo privado, mi mundo íntimo, algún motivo de escándalo. Por ejemplo, cuando empecé a salir con mi hoy esposa, eh, Rebeca Peralta, pues como suele ocurrir, uno empieza a tener reuniones sociales, luego se enamora, luego se da besos y luego en algún momento decide ir más allá y, por ejemplo, se casa y hoy tenemos una hija de 3 años. Pero fue llamativo porque ese periodo de mi vida privada coincidió con los inicios de la pandemia. Me acuerdo que fuimos a un restaurante de la localidad y entonces teníamos un paparazzi que lo descubrimos después porque estaba entre los arbustos del camellón tomándonos fotos con un lente de alta potencia
a ver en qué momento nos besábamos. Y de repente el escándalo es que el subsecretario de salud da besos, ¿no? Y de toda clase de composiciones, que si da besos cuando hay que usar el cubrebocas y que si qué pasó y que su vida y que cuántas esposas, o en fin, ese tipo de Sí, escándalos sí lo muy recuerdo. de revista de, De de la farándula. de la farándula, ¿no? Sí. Dicho de paso, también el tema de mi vida pública invariablemente lo querían ligar con mi comportamiento sobre la pandemia. Salió a un parque Qué y no usó irresponsable. cubrebocas, qué irresponsable, casi, casi, bueno, no casi, casi, hubo un diputado del PAN, un diputado local, no me acuerdo ni siquiera quién era, que puso una demanda penal porque yo era una fuente de contagio que había dañado a la salud pública, apelando a un artículo absolutamente obsoleto y vetusto, por cierto, acaba de ser derogado, y no por esta razón, sino por lo anacrónico que es del Código Penal de la Ciudad de México. Pero este tipo de cosas, ¿no? López Dóriga vivió obsesionado con que si yo y que luego estuve en la playa y que no debía hacerlo, que no sé qué, y siempre tratando de componer una historia negra para hacerme aparecer como un criminal, ¿no? Pero lo que voy con esto es, uno trata, o pienso que debería tratar de no tener secretos. Yo no tengo prácticamente secretos, supongo que excepto de mi vida más íntima, o cómo me he visto, o qué como. No te, bueno, ¿qué como ni siquiera? Porque a veces hasta sacaban historias de qué comí y en qué restaurante comí o en qué fonda Sí, comí. O sí, sí, sea, recuerdo eso. de locura. Pero el punto es, La, estas campañas negras las formulan a falta de elementos, porque son persuasivas psicológicamente. Tenemos un pueblo muy evolucionado en su pensamiento y en su capacidad de análisis político, y entonces no caen en estas trampas. Pero en todos los países del mundo, ese es el truco con el que tiran a un funcionario, le hacen un escándalo, aunque sea completamente falso, para desacreditar su investidura moral, su autoridad formal, si es que ejerce un cargo de autoridad, o como en mi caso, si ejerce una función de autoridad administrativa en un campo específico, ¿no? Así es, doctor. Y bueno, dentro de esas, también, campañas, o bueno, no sabe cómo llamarlos, y tal vez, me gustaría que usted nos sacara de esa duda. Hubo también una publicación en proceso en diciembre de 10 del 2024 recientemente, Ah, en proceso, donde revela, dice, que Estados Unidos financió la campaña de López-Gatell contra los alimentos ultraprocesados, y que el dinero venía de la Fundación Bloomberg. Eso esta, no leí la nota original, pero luego, como suelen hacer en forma orquestada y financiada por despachos de consultoría en opinión pública, la propagaron en otros medios, en Reforma, en el Heraldo, el Universal, López Dóriga, etcétera, ¿no? Radio Fórmula. Seguramente en las televisoras, yo no veo televisión, entonces no me enteré, pero seguramente la propagaron. Es seguramente. interesante. Este cuento, que es un cuento fabricado, ¿no? Esta sí teoría conspirativa fantasiosa, la hizo la industria, en particular la industria refresquera y en particular la industria alimentaria mexicana. Y puedo decir que FEMSA Coca-Cola. ¿Por qué lo puedo decir con absoluto conocimiento de causa? Por este episodio que pocas personas conocen. Cuando empezamos a trabajar en el diseño de la política pública de los etiquetados de advertencia para los productos ultraprocesados, altos en grasas, azúcares, calorías, sodio, eh, y la reforma al reglamento de control sanitario de la publicidad, que incluye restricciones de la publicidad de este tipo de productos para la infancia, para la adolescencia, para ciertos espacios, dado que se reconoce el potencial dañino para la salud que tienen. No me voy a acordar el mes, lo tengo ahí en mis notas, pero nos mandó llamar el presidente López Obrador. Esto fue quizá en el primer semestre de 2019, antes de la pandemia. Nos mandó llamar
a varias funcionarias y funcionarios que estábamos en el proceso, no solamente de la Secretaría de Salud, había otras secretarías, Economía, por ejemplo, que entonces estaba a cargo de la secretaria Graciela Márquez y el subsecretario Ernesto Acevedo. Y nos puso en una reunión con la cúpula empresarial. Podría decir aquí, sin temor de no usar lenguaje inclusivo de género, con los jefes del empresariado. Y lo digo porque eran puros hombres. Así es la composición y refleja en parte Sí, así es, la la perspectiva desigualdad, ideológica. etcétera. Exacto, de la Sí, oligarquía. Entonces ahí estaban 12 o más, creo que eran como 15 jefes empresariales. Eran dueños de empresas o accionistas principales, algunos característicamente familias de empresas o empresas familiares que hoy son multinacionales, como Bimbo, puedo decirlo. Ahí estaba el dueño de Bimbo. Y otros eran los líderes de las cúpulas empresariales, el Consejo Coordinador Empresarial, CONCAMIN, CONCANACO, CANACINTRA, etcétera. La reunión tenía como propósito y característico en el comportamiento político noble del presidente, en escuchar cuáles eran las inquietudes del empresariado en una reunión auditable, transparente, abierta. No era, a diferencia de lo que solían hacer los gobiernos cómplices de estas en oligarquías, lo obscurito, en lo oscurito, en un restaurante, en un club de lujo, en un centro vacacional, en la en casa de, en la casa en la oficina. No, esto ocurrió en la sala de juntas, una de las salas de juntas de Palacio Nacional. Entraban y salían personas de los equipos de apoyo, nos vieron entrar a los funcionarios, vieron entrar a los empresarios, seguramente puede que haya fotos, aunque en ese tiempo no tenían tanta curiosidad los medios. Pero en fin, ocurrió esa reunión. Ocurrieron cerca de 3 reuniones. Para sintetizar, el presidente López Obrador lo que dijo es, quiero que mis funcionarios les escuchen y quiero que se conduzcan con los principios de la transformación. Y la frase que él ha usado muchas veces, citando eh, a Juárez, de nada por la fuerza, todo por la razón y con base en la ley. Lo dijo la frase y dijo cuál era el sentido de esa reunión. razón y el derecho, decía, ¿no? Exacto. Y al empresariado le pidió que tomaran en cuenta y que escucharan con atención y genuino interés las reflexiones científicas que amparaban nuestra propuesta de políticas públicas. Bueno, el desenlace no es relevante, pero lo comento para que haya total conocimiento. Hubo 2 o 3 reuniones sucesivas en ese sentido y al final estos empresarios o sus cámaras empresariales o asociaciones estaban representadas por ley, obligados el gobierno por ley de incluirlos en los grupos técnicos que discutimos y revisamos la norma oficial mexicana 051 para el etiquetado de advertencia, del etiquetado de los productos, que es donde pusimos las disposiciones técnicas del etiquetado de advertencia. Es decir, absoluta transparencia y una relación trazable, auditable entre el poder político, el poder público y el poder económico, con absoluta independencia. Y muy a diferencia de lo que hacían en gobiernos anteriores, nosotros de ninguna manera aceptamos presión alguna. Y quiero decir, una vez más, con absoluto orgullo, el presidente nos respaldó. De hecho, en la segunda reunión, él dijo explícitamente, ojo empresarios, que le estoy pidiendo a mis funcionarios es diálogo, escucha y sensibilidad de las implicaciones que esta medida puede tener. Pero no les estoy pidiendo en modo alguno, y lo decía viéndonos a nosotros a los ojos, que renuncien a sus obligaciones legales ni a su compromiso con el bienestar del pueblo. Así lo dijo el Órale, texto. muy bien. Silencio en la sala. Pero regreso a la relación con esta eh, calumniosa nota del proceso, bueno, es proceso característico, que dice que esto fue financiado por Estados Unidos. En esa primera reunión, mientras estábamos en la sala de espera, lograron adelantarse un poquito los empresarios y los recibió el presidente 3, 5 minutos antes que a los funcionarios. Así lo pidieron ellos. Se les concedió esa cortesía
Y después supimos que entre las cosas que le dijeron, y lo supimos por varias fuentes, el presidente nunca nos dijo lo que habló ahí, pero lo supimos por varias fuentes, lo que le dijeron es que el señor Bloomberg, Michael Bloomberg, este es un millonario estadounidense, es conocido por sus sistemas de información sobre procedimientos Finanzas, financieros, finanzas. financieros, sí. Luego fue candidato y gobernador, no gobernador, sino mayor, ¿cómo se llama esto? Alcalde de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, donde impulsó justamente medidas de control de las enfermedades crónicas en las que mediaban impuestos a los refrescos, impuestos locales, y la obligación de tener porciones más pequeñitas en los refrescos que se venden comercialmente. Dicho de paso, fracasó porque el corrupto Poder Judicial le puso una medida de amparo, lo equivalente en Estados Unidos, y le impidió que su disposición de política pública en pro de la salud llegara a buen puerto. Entonces, este señor Michael Bloomberg, a quien conozco personalmente, pero no es mi amigo, lo he saludado en 2 ocasiones, que ahorita les voy a decir cuáles son, porque también es parte de la absurda narrativa que compone el proceso y otros. Eh, es un promotor de causas de la salud, específicamente control de tabaco, control de la alimentación para una alimentación más saludable, reducción de riesgos relacionados con la movilidad de tránsito, movilidad segura. Son 3 causas que él ha enarbolado, abierta y públicamente. Bueno, es tan ridícula la patraña. La escuela en donde yo estudié el doctorado, la escuela de posgrado, es la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, universidad fundada en 1870 y tantos, y la escuela fundada en 1919. Esta escuela, justo un año después de que yo entré a estudiar el doctorado, cuando yo iba a pasar al segundo año del doctorado, recibió un financiamiento de Michael Bloomberg, el señor Bloomberg, que tiene una fundación Bloomberg. Y en Estados Unidos se acostumbra, dado la naturaleza del sistema, que cuando una persona, un millonario, una millonaria, hace un donativo, puede pedir, y está bien visto, que le cambien de nombre a la institución y le pongan su nombre propio o el nombre de algo que esa persona quiera ponerle. Bueno, pues la escuela donde yo entré y que se llamaba Johns Hopkins School of Hygiene and Public Health, después se llamaba Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Y entonces parte de la patraña es que yo estoy relacionado con Michael Bloomberg porque yo estudié en esa escuela. Imagínense lo absurdo. Y él, por cierto, es graduado del área de finanzas, si no tengo mal el dato, de la universidad, que no tiene nada que ver con la Escuela de Salud Pública. Entonces, la primera vez que vi al señor Malcolm Bloomberg, por cierto, es muy agradable de conversación y trato, fue entre una bola de estudiantes, cuando en una ceremonia en donde inauguraron un cuadro gigantesco de él, con motivo de que le agradecían el donativo. Como muchos otros, le dimos la mano, le dijimos hello y punto. Y la segunda vez que lo vi fue en una reunión en Nueva York, esto ya posterior a mi paso por la Secretaría de Salud, en la que fui a hablar de la experiencia mexicana en el control del tabaco. Me invitaron, dado los éxitos que en su momento tuvimos, que fueron premiados por organismos internacionales dirigidos al presidente López Obrador, y yo fui a hablar de ese tema. Y ahí lo vi también en el pasillo junto con muchos otros. Pero bueno, entonces es absurdo. Y hay otras conexiones. El Instituto Nacional de Salud Pública, en donde yo trabajé, hay varios grupos académicos que reciben financiamientos de múltiples fuentes que están perfectamente estipuladas en la ley, que son trazables y auditables, y una de ellas es la Fundación Bloomberg, la filantropía Bloomberg se llama, para estos temas que he mencionado. Y de ahí van componiendo que amigas y amigos míos, mi ex esposa es una investigadora talentosísima, economista de la salud, que junto con otros fue de las que diseñaron científicamente, académicamente, el impuesto a las bebidas azucaradas en 2014, que entró en vigor en 2014. Tiene varias alumnas y alumnos que se han graduado con tesis de economía de la salud
sobre el diseño de esa política pública y posteriormente sobre la evaluación de esa política pública. Y fue mi esposa. Y entonces empiezan a componer. El punto es que crean una ilusión como que yo recibí beneficios y que esto y que el otro, así Pero de, sí, la nota tiene ese titular espectacular. claro, Informe revela que Estados Unidos financió campaña de López-Gatell, pero luego ya después dice, en el sidebar, contra alimentos ultraprocesados, aceptó el dinero de la Fundación Bloomberg. Así. es absurdo. Yo no he recibido un solo peso de Bloomberg ni de nadie. Mis únicos ingresos han provenido de mi actividad profesional y yo me he dedicado toda la vida en el sector público. Y mi esposa, que su portafolio de investigación ha sido sobre este tema, no es que le paga a Bloomberg y le manda un cheque. La institución, Instituto Nacional de Salud Pública, de acuerdo a las disposiciones de ley, puede recibir financiamientos para múltiples campos, tiene una bolsa común y esa bolsa destina pagos de investigación que describen, me parece en la nota, ayudantes de investigación, transporte, la gasolina del auto que va a hacer unas entrevistas, etcétera, en un esquema perfectamente auditable y regulado. La nota es incapaz siquiera de rastrear esas supuestas anomalías cuando son perfectamente trazables. Sí, Quiere decir que no tienen capacidad de construir una historia verídica. además ni firmada, ni con fuentes, ni dice la fuente inclusive, y también fue desmentida por Alejandro Calvillo, por Exacto, sí. porque a él también lo acusan, Alejandro Calvillo, a Simón Barquera, por cierto que estos dos compañeros fueron de los que sufrieron ese emblemático espionaje usando el software Pegasus durante el sexenio de Peña Nieto y tienen múltiples indicios que llevan, por supuesto, a acciones desde el gobierno, desde el CISEN, del hoy desaparecido CISEN, pero también impulsadas por FEMSA Coca-Cola, que es la empresa que los ha visto como los mayores enemigos. Que por cierto, dejé un cabo suelto. Sí, sí, es cierto. En esa cosa que le dijeron al presidente, anticipándose a que nos escuchara a sus funcionarios, le dijeron que la motivación de Michael Bloomberg es que él tenía un plan de convertirse casi en el rey de los alimentos orgánicos y naturales y que entonces a él le interesaba desprestigiar a la comida chatarra porque quería posicionarse comercialmente a nivel del mundo con la avena y con el brócoli, con X, Y, Z, con los productos naturales y orgánicos, y que entonces era un interés comercial directo y que por eso financiaba estos trabajos de investigación y Esa era política. afirmación de Coca-Cola. Eso lo dijo, no nos consta quién, porque lo recibimos por información muy creíble, pero de fuentes indirectas, pero fue de alguien de esos señores empresarios, líderes de las cámaras empresariales, Que estuvieron en esa ocasión con ustedes y con que López Obrador. estuvieron en esa ocasión con nosotros en el Palacio Nacional. Así, así es, son intereses bastante fuertes, bastante poderosos. Realmente no nos habíamos dado cuenta, más que en el sexenio de López Obrador, de que pues éramos bueno, el país número uno que ingiere Coca-Cola, ¿no? Para empezar. Sí, Y bueno, y por eso también la diabetes, la hipertensión y todo lo que nos decía en las mañaneras, que realmente pues evidenció, que los evidenciaba, porque de alguna manera la gente moría primeramente porque tenía esas enfermedades, ¿no? exacto. Sí, efectivamente. Nosotros ya estábamos trabajando en 2019 todo este tema de la política alimentaria, insisto, de manera multisectorial. Creamos en su momento un grupo de trabajo informal, era simplemente una congregación de servidoras y servidores públicos que se llamaba GISAMAC. El grupo GISAMAC quiere decir Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Cooperación. Y discutíamos, reflexionábamos, planeábamos conjuntamente políticas multisectoriales para atender de manera integral este problema de la obesidad, el sobrepeso, la diabetes y demás enfermedades crónicas no transmisibles. Y este GISAMAC tenía
pero nerviosísimos a los empresarios y a uno que otro funcionario que era cómplice de los mismos, ¿no? En varios sectores. Entonces, pero nos ayudó muchísimo a impulsar esto. Desde luego no nos imaginaríamos que la evidencia científica que demostraba que el motor fundamental de las epidemias, de las pandemias, por lo tanto en todo el mundo, de enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, enfermedad vascular, múltiples cánceres, múltiples enfermedades pulmonares relacionadas con también con el sobrepeso, eran estos productos chatarra, estas bebidas azucaradas, los falsos jugos, que en realidad no son más que agua con colorantes y saborizantes y mucho azúcar, y los productos ultraprocesados que están lejísimos de ser realmente alimentos y son con mezclas de componentes químicos, de compuestos químicos con saborizantes. Pero eso ya lo sabíamos, pero nunca nos habíamos imaginado que después vendría una pandemia emergente de enfermedad infecciosa causada por un virus nuevo, que fue SARS-CoV-2, y que el blanco fundamental del daño, es decir, el elemento de riesgo más importante para que una persona infectada por SARS-CoV-2 tuviera COVID grave, requiriera hospitalización, requiriera intubación, tuviera fallo respiratorio, muriera, era precisamente estas enfermedades. Un dato grueso, lo tenemos perfectamente desglosado, pero más del 82%, 82 punto algo por ciento de las personas que murieron por COVID en México y en el mundo, tenían una o más enfermedades crónicas causadas por la alimentación chatarra o por el tabaco o por el alcohol. Entonces, es perfectamente demostrable científicamente y se ha demostrado que hay tres grandes enemigos de la salud pública y son la industria agroalimentaria con los productos industrializados chatarra, la industria tabacalera y la industria alcoholera. Entonces, una vez que empezó la pandemia, pues era eh, obligado intelectual, moral, éticamente y desde luego en la función de funcionario, alertar sobre los riesgos relacionados con esto. Era un ejercicio de comunicación de riesgos extenso y también por eso atacaron el modelo de comunicación. Y aquí aprovecho para comentar no solamente personajes directamente identificables con estas corporaciones, algunos funcionarios de los gobiernos de la oposición, incluidos varios gobernadores, por ejemplo el de Jalisco, en su momento el de Colima, no solamente algunos personajes, funcionarios del propio gobierno de la transformación, también desde la academia. Hubo grupos del Colegio Nacional, institución que se autocelebra en un prestigio posiblemente merecido, de la Academia Nacional de Medicina, incluyendo a quien fue su presidente hasta hace poco, de algunas instituciones muy prestigiosas de investigación y de educación superior, que empezaron a hacer documentos. Uno que recordará quienes oigan este programa es una congregación de exsecretarios y una exsecretaria de salud de los gobiernos priistas y panistas, que hicieron un documento en su momento de manera muy oportunista en la cresta de la pandemia de COVID-19, dando recomendaciones al gobierno. Un documento de calidad científica muy pobre, un refrito de varias de las recomendaciones generales que estaban en vigor por el propio gobierno de México, algunas que son controversiales por no ser verdaderamente eficaces o efectivas y tener implicaciones perniciosas para la sociedad, como el cierre de fronteras, como obligar el uso de cubrebocas, etcétera, y lo ponían y lo pusieron en los medios corporativos de comunicación como la voz de la ciencia. Y luego ya terminada la pandemia de influenza, si no recuerdo mal, poco antes de las elecciones, qué curioso, de 2024, sacaron un documento también muy pobre en calidad académica,
masajean datos, hacen unos modelos matemáticos muy truqueados, unas inferencias completamente descabelladas, y toman una narrativa. Quien haya visto el documento lo capta inmediatamente, aunque no tenga experiencia en el campo. El documento tiene una narrativa prefabricada. Yo creo que esa la mandaron a hacer con alguna de estos despachos de opinión pública, y sobre esa narrativa le van colgando como arbolito gráficas y tablas que revisten la narrativa. O sea, es al revés de lo que se pensaría. No es un estudio científico que después se interpreta para comunicación social, es al revés. Tristemente, algunos personajes que han sido célebres en el campo de la salud pública, eh, un exsecretario de salud en el gobierno de Fox participa, un ex subsecretario de salud en el gobierno de Salinas de Gortari, íntimamente relacionado con el poder político en los tiempos priistas, y toda esta gente oportunista empieza como a crear estos asuntos con el propósito principal de que luego se replique en el famoso nado sincronizado en Televisa, en TV Azteca, en Radio Fórmula, en las columnas de Reforma, el Universal, Financiero, etcétera. Sí, lo recuerdo muy bien. Incluso recuerdo que también usted dijo en una conferencia de prensa, bueno, si tienen la solución a esto, por favor, que vengan ahora y nos los digan, Claro, y porque que se lo pues digan aquí a la estamos, OMS, que la pero patente. ya, ¿no? Se harían millonarios, pero bueno, ya vimos que así es como se las gastan este tipo de personas. Y doctor, pues usted ya, digamos, tenía o tiene, bueno, tenía hasta ese momento en el que llevamos ya platicando, una, pues, una notoriedad como científico, como funcionario público, y nosotros pensábamos que de manera natural pudiera estar en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero antes de eso, usted decide ser candidato a la jefatura de gobierno. ¿Y cómo le fue como candidato? ¿Cómo sintió esa experiencia al de ser científico a ser parte de un partido político, ponerse un membrete y ya no solamente decir que es parte de un movimiento de la Cuarta Transformación, sino ya es parte de un partido político? ¿Cómo fue esto? Fue muy instructivo, muy esclarecedor de varios fenómenos de cómo opera la política, yo diría en términos generales y desde luego con las particularidades de lo que ocurre en nuestro país y en este tiempo. Aquí hago algunas aclaraciones. Yo no estoy afiliado al partido Morena. De hecho, esto se sabe porque yo me registré para esa contienda interna como externo. Había dos modalidades, había militantes y no militantes. Yo me registré sin ninguna Militancia. vergüenza como Ujú. no militante. Ok. No soy militante, nunca he militado en un partido político. Y dicho sea de paso, porque considero que en algunas circunstancias, no necesariamente le ocurre a todo el mundo, pero la pertenencia a un partido político o alguna otra congregación humana posiblemente pase en otras dimensiones, en la religión, en las asociaciones gremiales, etcétera. Insisto, no siempre y no necesariamente, pero a veces lleva a eh, comportamientos poco críticos, comportamientos en donde se pierde. Poco éticos, digamos. Puede ser, digamos, si la corporación, el grupo empieza a desviarse, puede perderse la ética también si uno se va junto con el grupo. Si se mantiene íntegro y se mantiene en donde tiene que estar, con una causa genuina, loable, honorable, pues uno es parte de ese mismo proceso. Por cierto, tengo a mitad de la lectura este libro de Elías Canetti que se llama Masa y Poder. Es apasionante porque este libro eh, describe una fenomenología interesantísima de cómo se comportan las masas humanas, comportamiento de los grupos humanos masivos. Y es sumamente revelador. De hecho, lo empecé a leer justamente en esa época, luego me desvié con otras lecturas, pero ahora lo estoy retomando. Pero regreso, habiendo hecho esa precisión, yo participé por convicción
de que el movimiento de transformación es mucho más que el partido político que lo encabeza y desde luego muchísimo más que las personas que lo encabezan. Tenemos personas de una talla ética, intelectual, política, cultural, tan grande como es el presidente López Obrador, el expresidente, como es la presidenta Claudia Sheinbaum, que hay una conexión directa de absoluta confianza en donde uno dice, esta persona representa fielmente el movimiento. Pero luego tenemos una variedad grande de comportamientos, de actitudes, de pensamientos, de posturas en respecto a la ética, en respecto a la política, que a veces hace uno inquietarse sobre el rumbo que puede tomar el movimiento. Decía el presidente López Obrador, afortunadamente el pueblo salva al pueblo, lo dice también la presidenta Sheinbaum, y entonces yo creo que vamos bien en general, pero hay importantes peligros de que le ocurra a este movimiento lo que le ha ocurrido a otras etapas de la lucha social en México. Traiciones, zancadillas, desviaciones, complicidades, eh, deformación. Algo así le pasó a usted? Yo lo que vi, y me siento orgulloso de haber entrado, participar en eso, haber sido crítico a algunas señales que vi en esa dirección, movilizaciones clientelares y corporativas, pactos cupulares, cuotas de poder, etcétera. En su momento lo denuncié. Dinero que vi como cualquier ciudadano, porque nunca vi los dineros, sino que vi sus repercusiones en los modos de hacer propaganda política de algunos de los personajes que ahí participaron. Y nuestro grupo, que era un grupo modesto, un grupo relativamente pequeño en su núcleo coordinador, aunque no tan pequeño en la medida en que interactuamos con distintos segmentos de la sociedad en la Ciudad de México, organizados y no organizados o parcialmente organizados, dentro y fuera, esas organizaciones dentro y fuera del partido en el poder, pudimos constatar preocupación sobre ese tipo de prácticas. Entonces, empezamos a ver un fenómeno que nos hacía suponer que o bien el pueblo no nos distinguía con su preferencia para ese encargo de coordinación de la transformación en la Ciudad de México, o bien las condiciones de la contienda no eran las más favorables para que se expresara cuál era el sentido principal de las preferencias. Pero no obstante, y a pesar de que recibimos algunas presiones directas, repetidas, de que nos retiráramos, de que yo declinara en mi empeño, decidimos seguir. Lo consultamos con ¿Quién lo el grupo. presionó, doctor? ¿Quién lo Hay presionó? varias figuras. A mí en general no me gusta mencionar nombres, algunos porque se me olvidan, como aquel otro funcionario. Este también creo que ya se me ha olvidado, pero porque hubo varias y en expresiones distintas. Puedo decir, por ejemplo, hubo compañeras y compañeros a quienes les sigo teniendo gran cariño y respeto, que las considero personas muy íntegras, que me lo decían de buena fe. Me decían, cuídate, es que si tú sigues en eso, estas vericuetos de la política van a acabar contigo, van a ponerte en una posición que después lamentes. Esas personas me lo decían de buena voluntad, no me lo decían porque quisieran ponerme una zancadilla. Hubo otras que mandaban señales indirectas a través de terceros. Yo nunca me lo dijeron frontalmente, dicho sea de paso también, sino a través de terceros, el amigo del compañero que me conoce. Oye, pues dicen por ahí que fulano de tal, que perengano de tal, que sutanita de tal, recomienda que te retires porque estás haciendo mucho ruido. Y prometo que nada de lo que haya dicho fue con mala intención, ni de vulnerar la unidad social en torno al movimiento de transformación, ni de desprestigiar a ninguno de los compañeras o compañeros que estaban en la contienda. Me expresé en todo momento, esto es constatable, en lo privado y en lo público, con buenas palabras al respecto de ellas y ellos, ¿no? Pero digo que fue instructiva la experiencia porque finalmente decidimos seguir motivados principalmente por ejercer frente a los ojos de la sociedad, frente a los ojos del pueblo en la Ciudad de México, posiblemente más allá de la Ciudad de México,
la esperanza de que se puede ejercer una postura y una actitud, un comportamiento éticos en la política, haciendo eco de los conceptos que el presidente López Obrador había hecho mención muchas veces, no solo de presidente, sino como líder del movimiento, en donde decía, la política es un noble oficio, distinto a la politiquería, a la grilla, que son estas maniobras turbias que casi siempre llevan el interés personal o de pequeño grupo. Y él habla de la política como un oficio de alto nivel, pero se refiere, y espero haberlo entendido correctamente, a el uso de este ejercicio, a veces de persuasión, a veces de vinculación, a veces de comunicación, a veces de confluencia de voluntades, a veces de incitación a la movilización o a la expresión pública, todas las variantes que tiene la política como un noble oficio cuando se pone al servicio de del bienestar social, como debería de ser. como debería ser. Doctor, ¿y le quedaron ganas de volver a postularse en un cargo público? De momento no tengo eso en mira. Y por cierto, también me han preguntado, me lo preguntan repetidamente, es ahora parte de lo que me preguntan cuando salgo a la calle o a veces en estas entrevistas que hago, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Lo marginaron? ¿Lo relegaron? ¿No ¿Por qué está en no la... está en el gobierno de No, ¿por qué Sheinbaum? no está? Exacto. Quiero declarar, yo por la presidenta Sheinbaum expreso de siempre, no de ahorita que es presidenta, ni antes cuando fue jefa de gobierno o candidata. Siempre me he expresado bien, la conozco, tengo el orgullo de haberla conocido cuando yo fui estudiante universitario y participamos en el mismo movimiento en defensa de la educación pública y gratuita. Y siempre me ha parecido una persona ejemplar, ética, íntegra, inteligente, muy inteligente, eh, noble, todas las virtudes. Y he tenido el orgullo de poder platicar con ella durante varias etapas, cuando fue precandidata a ser coordinadora de los comités de defensa, una vez que fue la coordinadora, después de ganar las elecciones. Ella ha tenido la cortesía de convocarme para escuchar mis palabras en varios temas y yo le he compartido con sinceridad mi perspectiva. A la fecha mantengo una vinculación con varias compañeras y compañeros, como decía hace rato, en el poder público, en los tres poderes públicos, con también gobernadoras y gobernadores y sus funcionarios y funcionarios. Entonces, ahorita participo más en un carácter de asesoría en mi campo de especialización, en la salud pública, a veces más allá que ello, en las políticas públicas, pero me mantengo activo. Respaldo al gobierno de la presidenta Sheinbaum, pero de momento no tengo en miras postularme un cargo de representación popular o bien ocupar un lugar visible en la estructura del gobierno. Perdón, ¿lo invitaron a este Bueno, gobierno? y sí, sin ¿Recibió duda, invitación? y esa es otra cosa, justo es en lo que me di cuenta que me faltó. También mantengo igual nivel de amistad y respeto por Clara Brugada Molina, nuestra jefa de gobierno de la Ciudad de México. Después de que fue la contienda interna, terminamos todos los que participamos en el proceso eh, como en amistad, en respeto, y nos comunicamos bien. Y tanto la presidenta Sheinbaum como Clara Brugada me han tendido la mano en distintos contextos para decirme, tu participación es importante, tu participación es valiosa, están estos espacios en donde necesitamos ya sea tu opinión, ya sea tu participación, o eventualmente se han planteado posiciones específicas. Eh, y se ha evaluado en forma coordinada y también los momentos. La política no es de un solo momento, 6 años son muchos años, aunque pueden ser pocos, también son muchos, y va a haber momentos en donde haya necesidad de distintos grados o formas de participación. Yo me quedo atento en ese sentido a las instrucciones ya dadas por la presidenta y en su momento se conocerá públicamente qué fue lo que me instruyó de acuerdo a lo que yo en su momento esté realizando. O sea, que sí vamos a ver algo ahí. Sí,
¿Sí? Ya se verá, Ah, bueno. en el momento correcto. Ah, bueno, eso nos deja tranquilos, doctor. Doctor, no quiero pasar por alto, ya después de la política, de todo su parte, la parte que hemos visto personal, pero profesional. También por ahí, ya para ir acotando un poco, vi que, que le gusta mucho el rock y que llegó a formar parte de un grupo de rock. Cuéntenos de esa parte, por favor, porque si no la gente me va a regañar si no le pregunto de eso. Con, con gusto. Sí, cuando era más joven me gustaba el rock, en particular la variante o el tipo de rock progresivo, y yo tocaba la flauta transversa y me integré, estamos hablando de los 15, 16, 17 años, estaba yo en la preparatoria, a una banda de rock progresivo que teníamos en la escuela donde yo estudié. Y hay dos elementos interesantes a posteriori. El grupo no era malo, yo creo que más o menos, lo digo con cierta humildad, pero también con veracidad, tocábamos bastante bien. Ah, bueno. Eh, Probablemente yo era el menos talentoso. Yo tengo, aunque me gusta mucho la música, ahora me gusta más el jazz que el rock. Pero tenía yo cierto talento, pero no mucho. Y en cambio, mis compañeros de la banda fueron muy talentosos. Tanto así que todos, excepto yo, se dedicaron a la música profesionalmente. Por ahí está uno que es bajista en La Gusana Ciega, otros dos que fundaron un grupo que se llamaba Santa Sabina, junto con nuestra querida Rita Guerrero, que en paz descanse. Otro tenía un grupo que se llamaba Pedro y las Tortugas, pero ahora se dedica profesionalmente a componer música y producir música para cine, etcétera. Todos se dedicaron a la música. Eran muy talentosos y lo han demostrado a lo largo de su vida. Yo no, y tampoco tenía tanto interés por la música como para dedicar mi vida profesional a ello. Entonces, llegado el punto, pues me separé del grupo y me dediqué más a lo mío. Coincidió con el momento en que fui a las campañas de alfabetización y entonces por eso ya me retiré del grupo y después me dediqué a lo que se conoce que me he dedicado. Pues bueno que no se fue al rock, porque si no hubiera sido muy feo la pandemia y no hubiéramos tenido al doctor Gatel. Y pues bueno, es un gran gusto y de verdad un placer poder conversar con usted. Sé que hay muchísimos temas que pudiéramos tratar y conversar porque la gente lo quiere, lo aprecia. Y Gracias. también sabe que sus conocimientos son por varias vertientes y sobre todo por la vertiente de alguna manera de visibilizar problemas que pues no vemos a simple vista, como esto de los intereses económicos que están pues, jugando con nuestras propias vidas, ¿no? Pero la verdad le agradecemos muchísimo su tiempo, su espacio y el momento de conversar con nosotros, doctor. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de tener esta conversación, por la entrevista tan bien conducida y estructurada. Y cuenten conmigo para seguir propagando algunas ideas que siempre, siempre deben ser motivo de reflexión, de debate y de acción también. Sí, así debe de ser, de acción. Muchísimas gracias, doctor. Y pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Estamos ya en la tercera temporada de Referentes y por favor, si les gusta nuestro contenido, denle like, compártanlo y pues aquí seguimos. Hasta luego, soy Claudia Jurado. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Bye bye. Gracias.